Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola a todos y a todos. Hola. Bienvenidos a nuestro nuevo programa aquí, Horizonte Positivo, como cada viernes a las 11 de la mañana. Estamos muy contentos aquí con Marco Donaire, con una gran visita hoy, un programa muy especial. Queremos agradecer todos los cientos de reproducciones que hacen de nuestro programa, todo el apoyo que nos dan y a seguir compartiendo porque estamos compartiendo información muy, muy valiosa para todas las emprendedoras y emprendedores. ¿Cierto, Marco? Claro que sí, así es, estamos aquí por radiolabchile.cl, por Facebook, Instagram. Y aquí en Horizonte Positivo, el programa de crecimiento personal y emprendimiento, tenemos una persona precisamente que trabaja mucho en esa línea de la transformación personal, de crecer personalmente. Y a este pequeño programa le hemos puesto como título ¿Cómo tomar decisiones sin temor a equivocarse? Que es algo que para nosotros los emprendedores, ¿cierto? Siempre tenemos que tomar decisiones y a veces en estos momentos de cambios acelerados, ¿cierto? Se hace aún más patente cómo tomar decisiones de alguna manera de forma tranquila, de forma serena, sin temor a equivocarnos. Y nos va a acompañar para este programa Jairo Villegas. Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola Jairo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué tan útiles podemos servir a todos tus oyentes, a todos tus videntes, no sé si los estarán viendo, con la información que podamos aportar de acuerdo con nuestra experiencia, tanto en el mundo personal como en el mundo empresarial. Con mucho gusto. Maravilloso, Jairo. Gracias por también darte un tiempo para estar con nosotros. Bueno, nuestro invitado, Jairo Villegas, es doctor en filosofía por la Universidad de Stanford. También tiene una maestría en psicología, también en la Universidad de Stanford. Es ingeniero industrial primeramente de la Universidad de Antioquia, de Colombia, y es el co-creador de la metodología AONC. Investigador y docente en aplicaciones de neuroinnovación, neuroliderazgo, neuromarketing consultivo. También se desempeña como consultor, ¿cierto?, en distintas empresas en Colombia, México y Chile. Y también dirige el director académico de la Fundación Transpersonal y Neurosoluciones. Bueno, y nuevamente reiterar agradecimiento, Jairo. Yo sé que tú estás en este momento en Chile y te hiciste como una pequeña pausa para venir a visitarnos porque estás haciendo una formación de facilitadores de metodología ONC. ¿Cómo es eso, Jairo? Claro. Así es, hay muchas personas que quieren aprovechar todos mis años de investigación en neurociencias. Ya voy para 39 años estudiando el cerebro y aplicaciones que sean útiles para que las personas puedan lograr lo que quieren y además lo logren en bienestar, que estén felices. Entonces aquí en Chile se han desarrollado unos programas para entrenamientos de neurofacilitadores en la metodología y vine a cerrar una de esas formaciones, lo que llamamos el nivel máster. Así terminan ya después como de un año de estar entrenándose con diferentes periodos, cada 3 meses más o menos. Pero pues ya no dicto toda la formación, pero el último nivel que llamamos máster, ese sí he tenido que venir para acá. Pues estoy disfrutando mucho, sobre todo de la comida y el trato de todos mis alumnos. Jairo, qué maravilla. yo me declaro una fan de Jairo. Tengo el libro aquí de Jairo, Éxito sí, felicidad también. Y compartimos algo en común, que somos de formación ingeniero. Entonces me gustaría que nos contaras qué te inspiró a estudiar el cerebro y a perfeccionarte en todo este tema. Pues la ingeniería que yo hice inicialmente era ingeniería química. Y por un desafío entre muchachos de bachillerato, ¿no?, que decían que la facultad más difícil que había en Colombia era ingeniería química en la Universidad de Antioquia. Entonces, porque muy poquitos lograban hacerla en 5 años. Esa fue mi elección de carrera. Sin terminarla, se presentó la oportunidad de con un solo curso que habíamos visto en el área de computadores, de trabajar en una empresa recomendado por IBM y me enamoré de los computadores. Entonces tuve que pasarme a la ingeniería de sistemas para poder seguir en esa línea. Y digamos que ahí de alguna manera uno
aprende cómo los que diseñan las computadoras, que son cerebros electrónicos, se basan en cómo funciona el cerebro humano. Solo que hoy en día los psicólogos explicamos el cerebro humano en base a cómo funcionan las computadoras. Es una paradoja. Pero entré en una crisis en mitad de la vida, una crisis producida por, pues como por darle sentido a la vida. O sea, tenía satisfechas todas las necesidades económicas y afectivas de pareja, de hijos, etcétera, y llega un momento en que uno quiere más pero no sabe ni siquiera qué quiere. Esa incertidumbre y esa desubicación de sentido, de significado de la vida, que solamente levantarse a trabajar para poder que le paguen a uno cómo comer bien y descansar bien, para levantarse a trabajar para que le paguen a uno cómo comer bien, todo eso perdió sentido para mí y entré en depresión. Cuando me di cuenta que quien estaba deprimido era el cerebro y que había que investigar más sobre el cerebro, entonces como 2 años y medio de lo que se llaman años sabáticos, yo lo llamaría humildemente años depresivos, me hicieron empezar a buscar camino del cerebro, de qué dependía que uno se sintiera bien, que estuviera más feliz y que quizás le encontrara significado a la vida. Así fue como sucedió el cambio. Maravilloso. Sí. O sea, desde una crisis te lleva a este camino. Sí, señor. Perfecto. Por eso ahora que ve uno a Chile y a muchos países del mundo ahora como en crisis, me parece que vienen cosas positivas, porque normalmente las crisis son más motivadoras de salir de la situación que un ligero malestar monótono que uno se va habituando a él. Me parece más peligroso. Mejor la crisis total que obligue a salir de ella. Claro. Es mucho como los maestros que te dicen, si tienes un problema, húndete rápido para que puedas salir luego de él. No gastemos más tiempo. Eso, los grandes maestros filósofos dicen eso. Mejor revuélcate en el sufrimiento y en el dolor para que busques la salida más rápido. Sí. Para buscar esa salida rápido, ¿no? Sí. Qué interesante lo que estabas nombrando, Jairo, de eso que te motivó, esta crisis personal, esta depresión, digamos así, a buscar otros caminos de cómo explicar y cómo ayudar a las personas. Ahí estuve un poco pesquisando en tu biografía y todo eso, las conferencias que tú has dado, y me llama la atención de que en algún momento también, hablando esto de la psicología, cómo empieza a interesarse en la parte informática y cómo el cerebro también se puede comportar un poco en la teoría informática de la mente, digamos así, que llegaste también a colaborar con otros investigadores como Ken Wilber, Diti Suzuki y otros tantos, ¿cierto?, que son como investigadoras de esta realidad. Sí, pues hoy en día se acepta que del cerebro depende todo. La forma como uno fue recibiendo influencias y condicionamientos copiados o por algún tipo de experiencias o aprendizajes, etcétera, van generando dentro del cerebro una serie de circuitos que de alguna manera quedan asociados como a la supervivencia o al bienestar o al placer, y entonces el cerebro trata de repetirlos. Y de esa manera le va condicionando a uno la forma en que toma decisiones en la vida con ese tipo de circuitos. Si los resultados de las decisiones que toma el cerebro resultan de bienestar general, entonces pues bienvenido, pero a veces inicialmente producen bienestar general, después se van volviendo complicaciones y uno sigue con esos hábitos y investigar cómo romperlos, cómo salir de ellos, etcétera, no era tan fácil, sobre todo porque, pues no sé si más adelante lo conversaremos, pero hay una correlación permanente, casi instantánea, entre la forma en que uno piensa y la forma en que el organismo responde con sensaciones o con síntomas, que si uno usa mecanismos de no sentirlo, de evitarlos, de reprimirlos, entonces se van acumulando en el organismo esas químicas y se van volviendo enfermedades, entonces tiene consecuencias. Así que sí, hemos investigado mucho
y hay mucha gente también en este momento investigando cómo salir de esas consecuencias que pueden ser orgánicas o pueden ser en salud o pueden ser comportamentales. O sea, maneras de actuar y de tomar decisiones o de solucionar conflictos, etcétera, que terminan generando fracasos o resultados que uno no quisiera. Hay mucho afán hoy en día de investigar de muchas corrientes. A mí me tocó integrar. Hay aportes novedosos que sí, por la malicia indígena de nosotros los latinoamericanos, que se han podido hacer, pero la parte en que yo creo que más me ha tocado colaborar con los grandes investigadores es a ensamblar de una manera que sea útil aquí para nosotros los occidentales influencias de todo tipo de corrientes muy antiguas de Selva Negra en Europa o orientales como el budismo que tiene mucha sabiduría, el taoísmo, el hinduismo, etc. Así que soy más integrador que descubridor. Perfecto. Okay. O sea, de todo esto que se conoce, ensamblar algo que pueda ser útil y práctico. Sí, eso. Sí, yo leí completo el libro y me encantó. Y ahí tú hablas de unos pilares importantes de, digamos, que en base quizás a tu investigación has trabajado y separas ahí, ¿cierto? Con ejercicios desde el cerebro límbico, desde el neocorte. Si nos podrías contar un poquito acerca de ello. Pues depende de la corriente de investigación. El cerebro se divide de muchas maneras. Hay gente que lo divide en dos grandes áreas, la que piensa y la que siente y actúa. Otros la dividen en áreas, en 700 y pico de áreas que se conocen ahora, que tienen funcionamiento casi, digamos, específico, que hacen cierta labor específica. Pero el modelo que hemos entendido más pedagógico, que la gente puede aprovechar mejor, es dividirlo por la evolución. McLean divide el cerebro en la etapa que se formó hasta los reptiles, la parte que se formó hasta los mamíferos y por último la parte humana. La parte humana es la que piensa y las personas se especializan en un área que es como hacia el lado derecho del cerebro, que piensan en imágenes. Otros piensan en conceptos. La parte reptiliana, la instintiva, la que mueve casi todas las químicas o las energías o las electricidades dentro del resto del organismo, pues que es muy importante hoy en día las neurociencias, porque el éxito depende de hacer. No es fácil ser exitoso sin hacer nada, mejor dicho, es casi imposible. Entonces, el hacer depende de esa parte reptiliana. Las neurociencias han explorado mucho cómo llegar a transformar ese cerebro que básicamente está estructurado antes de los 7 años. Entonces, hay que lograr llegar a esas edades de muchas formas de respiración, etcétera, para desactivar los condicionamientos de esa época y poder cambiar la forma de comportarse, de actuar, para lograr éxito. Como esa parte también administra el movimiento interno que hace que la química uno tenga sentimientos o bienestar, alegría, entusiasmo, ese tipo de emociones que llamamos positivas y que están muy cerquita al englobamiento de la felicidad. Entonces también era muy importante aprender a desactivar primero y a programar después a ese cerebro que conduce, que depende del éxito y la felicidad. Por eso el texto de mi libro primero se llama Éxito sí, pero felicidad también. Y ese título fue inspirado por la forma en que maneja el lenguaje un gran escritor chileno, precisamente, que tenía un título de una obra que decía algo así como Cuba sí, pero Estados Unidos también, algo así. Y yo oí esa frase y dije, yo sé que el pero no le gusta a todos los que saben de psicología,
Pero precisamente por eso encontré la razón de sí debería ir en el título de este libro. Así que Chile también tiene no solamente lo que yo estoy sirviendo, sino lo que me está sirviendo a mí. Claro, sí. Claro que sí. Entonces en este primer emprendimiento, entonces, que es la creación de la metodología ONC, pasa este otro emprendimiento que es este libro, que está en Amazon, ¿no es cierto? Sí, la gente lo quiere descargar, está disponible en Amazon, yo lo vi ayer, y sale hay hartos ejercicios que son bastante positivos y son diferentes, ¿no? Otros que no había visto yo en otros libros, no está, o sea, son como ejercicios inéditos, que también siempre los que estamos trabajando en esta área nos gusta tener novedades, ¿no? Y aquí en el libro hay bastantes ejercicios que son bastante aplicables para la vida personal y también para compartirlos, ¿no? Y en ese sentido, Jairo, me daba cuenta que también te descargué una aplicación. Sí, claro. Que se llama Cero Estrés. Así se llama. ¿Cómo llegaste a este tema digital? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó ahí en tu mente emprendedora? Pues es obvio que uno con los años mira hacia atrás y encuentra la conexión. Ya, como Steve Jobs, que dice une los puntos hacia atrás. Claro, eso no ocurre mirando hacia adelante. Ajá. Entonces la ingeniería de sistemas probablemente me hizo ver que lo que está pasando en la tecnología son herramientas que le facilitan a la gente todas estas ayudas. Las abaratan y por lo tanto les sirven a muchas más personas. La aplicación es totalmente gratuita, ni siquiera hay que registrarse. Ajá. Es pensando solamente en que sea de mucho servicio, de mucha utilidad. Está en ambas plataformas y estamos trabajando ahora en hacerle una mejora para hacerla más personalizada. O sea, que en el teléfono la persona pueda tener las características típicas de cómo es su parte de corteza cerebral específica, su herencia de cerebro límbico o mamífero emocional específico, sus características reptilianas específicas, y entonces que le mande ejercicios a cada etapa de la vida de una persona, para cada queja que tenga en esa etapa y para las características de su cerebro. Estamos en este momento precisamente terminando de ensamblar el proyecto porque pues necesitamos inversión para construirlo, porque creo que va a necesitar hasta inteligencia artificial, pero pues hay que hacerlo atractivo rentablemente para que llegue esa inversión rápido, porque el mundo definitivamente está apoyándose mucho en todo este tipo de ayudas digitales. Claro que sí. Sí. Entonces la herramienta va a realizar un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico va a ir en el fondo uno pudiéndose ayudar a partir de estas distintas líneas. Sí, a cada persona pues le hará su diagnóstico, pero de todas las experiencias que están teniendo nuestros alumnos, de todas las historias que se van coleccionando con la metodología y de la traducción de las bases de datos de qué es efectivo en el mundo de las ayudas para cambiar a las personas, se sacan unos algoritmos que luego le recomiendan a la persona el ejercicio adecuado para esa circunstancia de su vida, para ese cerebro, etc. Entonces, entre más personas van llegando a los neurofacilitadores nuestros, pues vamos a tener mucha más precisión en que la recomendación o el ejercicio que tiene que hacer el usuario sea más rápido y sea más permanente. Wow, buenísimo. O sea, qué gran trabajo, ¿no? De poder mezclar estos dos mundos. Qué gran ayuda, además, para todos. Y bien económico, porque pues mucha gente no tiene la capacidad de pagar los servicios de un neurofacilitador especializado. Entonces, la plataforma sí puede llegar a un momento en que en ciertas circunstancias ya le recomienda a los neurofacilitadores qué usuarios deberían atender después de que hagan algún tipo pues de acercamiento a la recomendación que hace la plataforma. Pero también vamos a tener ahí la posibilidad de tener las agendas de todos los
terapeutas, de todos los neurofacilitadores, llenas hasta donde ellos, porque mucha gente va a querer algo más personalizado. Claro. Conocen la potencia de la metodología y después dicen, no, pues yo quiero un especialista, entonces buscarán a los neurofacilitadores, así que ese es el camino que nos espera, ese es el emprendimiento, ya que estamos aquí entre emprendedores. Sí, ese es el desafío que nos está esperando. Qué maravilla. Sí. Y en tu experiencia en esta base de datos que tú hablas, Jairo, de la experiencia que ustedes van recolectando, ¿cierto? Y que sirve para, entiendo, mejorar la metodología. ¿Cómo ha sido tu experiencia atendiendo personas que están ligados, digamos, al empresariado, a los emprendedores? ¿Cuáles serían los temores que más aparecen dentro de lo que obviamente se puede contar sin dar nombre, pero sí lo que se repite, algún común denominador? Pues, a ver, primero, todos los cerebros humanos somos diferentes. En cada cerebro hay... en el vientre tenemos, estando en el vientre de nuestra madre, como 200.000 millones de neuronas. El primer año perdemos la mitad. Entonces, si en el dedo pulgar, no sé, habrá, no sé, 1 millón de células y todos tenemos una huella digital diferente, pues en los 100.000 millones de neuronas tenemos todos el cerebro diferente, entonces las problemáticas realmente son diferentes. Pero como estamos pues como tratando de dar ayudas aquí mismo en tu programa de enfoques, hay, desde el punto de vista reptiliano del cerebro, hay 2 grandes tendencias en las personas que hacen emprendimiento. Uno son los que actúan hacia la búsqueda del éxito, de la satisfacción, del logro, del resultado, de una manera muy, muy potente, porque siempre están soñando con el disfrute. Y están los que son más, quieren progresar efectivamente para salir de la molestia actual. No son capaces de soportar un jefe, no son capaces de cumplir horarios, etc. Entonces, también son emprendedores por dejar de sufrir. Los otros son por buscar el éxito o el disfrute. Entonces ahí hay 2 grandes personalidades con diferentes maneras de funcionar. La mayoría de los que emprenden siendo hacia el lado placentero, quisieran que todos sus colaboradores fueran de la misma forma de pensar para poder avanzar más rápido. Positivos y eso. Pero ese tipo de cerebros son muy superficiales en el análisis del detalle y entonces normalmente tienen muchos problemas que no previeron y que en el diario funcionar los frenan, les interrumpen, etcétera. Y entonces necesitan un cierto estilo de motivación permanente que sea como una tractora de placeres permanente. Hay que estar en ese tema. Ellos requieren un liderazgo especial, una motivación especial, libros de motivación gerencial y cosas especiales. Y estos que están huyendo del sufrimiento que les produce ese tipo de cosas son especialistas en dejar de sufrir. O sea, ellos ven problemas donde nadie más los ve. También se vuelven especialistas en resolver problemas debido a que son capaces de identificarlos. Pero normalmente tienen una especie de pesimismo que frena mucho. Ellos siempre están viendo eso, es por qué no pueden hacerse las cosas, dónde pueden fracasar las cosas, etc. Y los líderes de ese tipo de emprendimiento quisieran de alguna manera tener gente que aprueba la forma en que ellos hablan, en lo que ellos, etcétera, para andar súper, hiper, mega seguros. Y entonces avanzan muy despacio. Entonces, pero normalmente la química de los seres humanos atrae de cierta manera a las sociedades en que los socios son diferentes. Nunca se asocia, no es fácil que se asocian 2 pesimistas y 2 optimistas, o 2 proactivos que llamamos nosotros y 2 proestables. No, siempre se atraen polos opuestos. Los opuestos y se complementan. Entonces los conflictos internos son muy grandes. Tener conciencia de cómo es mi cerebro y por qué en las reuniones deberían hablar primero los proestables, los que ponen objeciones y problemas y ven los obstáculos,
antes que los visionarios y amantes de ese éxito que se va a disfrutar, esos placeres, porque si primero hablan los placenteros, vienen estos y les echan agua fría y van debilitando la motivación que tienen estos visionarios. Así que una de las mayores dificultades que yo encuentro para responder tu pregunta es que no tienen conciencia de sí mismos, de cómo son sus cerebros reptiles los que llevan a la acción, y entonces cada uno está defendiendo a veces sus posiciones y entran en conflictos insolubles o toman decisiones a despecho de los otros, y las cosas normalmente pues no se fluyen. Presentan heridas muy grandes que van desmotivando la unión, etcétera, y se separan esas fuerzas emprendedoras, y el emprendedor solo es muy fácil que fracase. Yo no sé cuántos años tendría una estadística, pero no son tantos, por ahí 10 años, que el 92% de los emprendimientos en Estados Unidos fracasaban antes del segundo año. O sea que cuando estamos explorando causas, dificultades, que es la pregunta de Marco, una de las mayores dificultades es el manejo de la motivación, porque el emprendedor prácticamente necesita mucha energía, mucha potencia para llevar a su emprendimiento a un nivel en que ya pueda navegar con velocidad de crucero sin tanta fuerza inicial. Entonces es como cuidando un bebé, es muy delicado esa parte inicial, y ahí es donde fracasan la mayoría de los emprendimientos. Claro que sí, exacto. La mayoría, sí. Aquí en Chile la estética es parecida. Sí, exactamente. Parecida, la mayoría de los emprendimientos en los primeros 5 años ya no siguen. Claro. Sí. Ahora, yo tengo una gran curiosidad en todo este estudio de neurociencia, que siempre lo hemos conversado aquí también con Marco, ¿qué hay entre el hombre y la mujer? Porque nosotros pensamos y actuamos distinto. Sí. Entonces, actualmente a la ONC llegan más hombres, llegan más mujeres. ¿Cómo se ha ido trabajando con los neurofacilitadores? Sí. La socia en la fundación donde administramos el movimiento mundial de la ONC, ella cuenta que inicialmente la mayoría de las personas que venían buscando ayuda, nosotros estamos afuera al servicio pues ya de la sociedad como unos 12 o 13 años, o quizás 14, yo en eso no, yo con la edad que tengo que pensar más en el futuro y en el aprovechar el tiempo que en hacer reminiscencias, así que no sabría bien cuántos años son, pero ella sí dice que inicialmente siempre llegaban más mujeres y que actualmente están llegando más hombres, y más hombres de empresa, ejecutivos, eso está llegando mucho a acercarse a la ONC, cada vez se acercan más hombres. En los últimos talleres o workshops que hacemos para el mundo empresarial y para las empresas, efectivamente yo sí he sentido que hay más hombres que mujeres. Las mujeres se acercan mucho pensando en el tema de cómo aprovechar las neurociencias para la familia, para los hijos, para su bienestar emocional, sexual, de la vida de familia, de pareja, etcétera. No para el tema laboral. Es menor las mujeres en ese campo. En cambio, la mayoría de los hombres vienen buscando si estoy en la profesión correcta, si estoy en el emprendimiento adecuado, si tengo que seguir o no seguir, si ya es hora de renunciar y desapegarme de mi sueño, de mi proyecto, o tengo que mantenerlo, ese tipo de cosas. Que son decisiones más orientadas hacia el tema trabajo, dinero, inversión, posesiones, claro, ese tipo de cosas. Exacto. Interesantísimo. Qué bueno la tienes a flor de piel la estadística, digamos. Sí, increíble, ¿ah? Sí, bueno. Qué bueno que vaya incrementando por el lado masculino el interés, digamos, por la neurociencia. Sí, me parece positivo que pues las mujeres han ido agarrando más posición en la sociedad y más liderazgo, y eso
pues se ve como positivo, ¿no? Porque claro, la humanidad necesitó mucha agresividad para domesticar al planeta y sacarle todas las materias primas, etcétera. Pero ahora ya se ve todo eso como ecológicamente destructor, entonces se necesita que las mujeres, que son mucho más compasivas y más amables con el futuro de los hijos, pues se preocupen más por dejar un planeta organizado de otra manera. Así que los hombres vengan a buscar ayuda emocional y que las mujeres se dediquen a dirigir, se empoderen en este mundo. Muy bien, muy bien. Oye, Jairo, que importante, me quedé pensando en lo que nombrabas, esto de los emprendedores, esto del proestable, el proactivo, ¿cierto? Sí. Y como de alguna otra manera recomiendas también que primero hablen los proactivos, los que tienen, o sea, los proestables, los que ven los problemas, los que ven, y luego hablen los que son más promotores y que vamos, que se puede, y que tienen esa energía, ¿no? Sí. Hay que tener como esas dos tipos de socio, digamos, el que ve los problemas, el que te pone los pies en la tierra y el que también te da tracción para ir adelante y tener power, ¿no? Y que tengan conciencia de la utilidad de tener a los dos. Claro, a los dos. Eso un poquito. Buscar socios que me complementen y no socios que piensen igual que uno. Igual que yo, claro. O se queden solamente en avanzar, sin darse cuenta de los problemas. Claro. Y los otros que no avancen porque ven demasiados problemas. Claro. Es como la dinámica. Y en ese sentido, Jairo, que en esta toma de decisiones que de alguna manera es tan importante, sobre todo para las pymes, ¿cierto? Que en nuestro país en este momento están viendo una incertidumbre muy grande porque obviamente al haber menos días de trabajo, las pymes tienen menos días abiertos, ¿cierto? También eso está, para algunos, llevarlo a tomar la decisión de implementar el merchandising, o sea, implementar despacho a domicilio, ¿cierto? Están viendo otras posibilidades que quizás la estaban evaluando, pero como no había venido la crisis, todavía lo estaban haciendo manual. Ahora quizás están empezando a darse cuenta que es muy importante el despacho a domicilio, por ejemplo, a través de un formato web, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta toma de decisiones, Jairo, ¿qué sería importante, por ejemplo, si yo quiero tomar una decisión de peso en mi empresa? ¿Qué debería hacer yo? ¿Debería ponderar la parte cognitiva? ¿Ver cómo me siento? Como algunos dicen, voy a ir a leerme las cartas del tarot, me voy a ir a pedir una brújula, voy a ir a ver cómo está el viento. Un coaching. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos que tomar decisiones? Desde un poquito tu mirada. Pues, a ver, yo pienso que se están abriendo en este momento muchas posibilidades para las pymes y para el mundo de los negocios más especializados, más concretos. Yo estaba comentando ahora que me llevaron a descansar después de la gestión del sábado al barrio Italia y veía cómo hay una cantidad de negocios pequeños con productos que son tan especializados y para el paladar, pues para uno como visitante y eso. Yo decía, pues esto en un supermercado no lo voy a conseguir. Yo aquí puedo comprar mejores propuestas de regalo cuando regrese a mi país, etcétera, de una manera que me van a hacer quedar muy bien. Entonces el tema es cómo harían estos pequeños negocios para que más gente piense como yo. Ajá. Entonces, pues yo soy turista, por ejemplo, entonces llevar regalos tan especializados por la artesanía chilena, tendría que ser una publicidad o una cosa en los hoteles, en las líneas aéreas, o sea, hay que hacer cosas muy distintas a copiar el éxito de las grandes superficies, de las tiendas, o sea, entonces hay varios factores. Como yo estoy desde el lado del cerebro, entonces hay que desmitificar el copiar el éxito que ha tenido hasta ahora los negocios que nosotros admiramos por el éxito comercial que tienen. ¿No? Compañías tratar de copiarse a Microsoft o a qué sé yo, aquí Jumbo, no sé, cosas de ese tipo. Entonces, es un proceso de tener fe, confianza, autoestima, autoimagen, autovaloración, fuera de todos esos conceptos que se vienen aprendiendo del éxito de los que han tenido hasta ahora.
Entonces, toda esta corriente reciente de desglobalización a mí me parece una gran oportunidad para las pymes. ¿Cómo hacer para que mi cerebro, que se educó instintivamente en una infancia donde se admiraba tanto el éxito de los grandes negocios y desactivar esa forma de pensar? Pues yo recomendaría: busque la metodología ONC para poder llegar a la infancia, desactivar eso y poder tener el nivel de innovación que se requiere hoy en día para posicionarse. Así que esa es pues uno de los enfoques con respecto al mercadeo. Lo otro es la recomendación que siempre se hace con las startups, que es el producto mínimo viable. Es hacer pequeñas experiencias, atreverse a hacer pequeñas innovaciones y dependiendo del resultado estar alerta a ver qué ajuste hay que hacer. Entonces, pero eso requiere un manejo del riesgo que normalmente se siente en el cuerpo como una emoción que asusta, que da miedo. Y saber vencer ese miedo requiere la metodología ONC para poder actuar desde la paz, desde la tranquilidad. Así que si uno logra hacer ese trabajo de cómo son los miedos, los frenos, los inhibidores que hay que desbloquear al mundo de hoy, el que se está viniendo, el que ya está encima, eso requiere un trabajo personal. Eso leyendo libros, oyendo a conferencias, el cerebro normalmente, la información que llega de afuera en un día o en 48 horas pierde la mitad y en una semana como el 90%, y esa información no produce cambio. Entonces estamos hablando de acción, de transformar, no informar ni formar, transformar la parte instintiva del cerebro para poder perder el miedo a esas pequeñas pruebas que hay que hacer para ir ajustando el resultado. Y yéndome otra vez al barrio Italia, entonces puede que la decisión de una tienda que está al lado de otra, por el tipo de producto, por la coloración que usa, por el servicio que presenta, etcétera, sea una manera de anunciarse y de promoverse totalmente distinta a esta. Y también puede depender de los que fabrican, de los que hacen, de los recursos que están tocando, en fin. Eso hay que tomarlo como un juego. Como un juego. Como un juego. Sí, el que le ponga mucha seriedad a esta vida y a su negocio y a su emprendimiento y a su pyme va a pasar por unos niveles de estrés que lo van a envejecer muy rápido. Y si la persona logra entrar a eso, o sea, desmitifica la seriedad que le pusieron al tema económico sus padres antes de los 7 años y que ese cerebrito se la copió, entonces se va a mover en unos miedos que no le van a permitir arriesgarse y yo no sé qué es más peligroso, si esa monotonía estable de que medio estamos sobreviviendo con el negocio o una crisis que lo obligue a uno a innovar, etcétera, y que sobrepase los miedos que tiene. Claro. Eso también tiene un riesgo, y es que si uno fracasa, entonces entra en depresión y no vuelve a intentar nada. Así que una filosofía juguetona sería, que también facilita ser feliz, sería una de las recomendaciones de hacia dónde hacer el cambio interior. El reeducarme todo lo que me condicionaron antes de los 7 años. Que yo ni lo sé, yo tengo que encontrar métodos precisamente para poder ir a desactivar a quién le estoy copiando este comportamiento, qué efecto tiene químico en el cuerpo, cómo desactivo la química y quedo libre de las cosas que me estén perjudicando o que no favorecen el mundo que se vino, es que se viene. Este fenómeno chileno, latinoamericano, europeo, bueno, los muchachos hoy en día saben, porque como las noticias verdaderas están en internet, claro, aunque hay muchas noticias falsas, pero si uno quiere saber las verdaderas, están en internet, pues en internet se ve que el mundo está migrando a una desglobalización muy interesante, que permite que las pymes sean las que van a agarrar el sartén por el mango. Tomar fuerza. Sí. Qué importante esa recomendación que tú haces de
poder analizar este primer septenio, ¿cierto? Poder ver cuáles son las condiciones o creencias limitantes, poder trabajar esa parte interior, digamos, a la hora de emprender o durante tienes un emprendimiento para poder tomar mejores decisiones. Me recordaba un caso del fundador del agua, que es un agua acá, el benedictino, que él contaba que le falló una máquina, y como le falló una máquina, dio un agua con gas light. Entonces él hizo la prueba y empezó a vender harto, entonces le fue súper bien, pero a partir de un error, de una falla de una máquina, pero se arriesgó y lo logró. Eso me recuerda mucho. Bueno, hay muchas historias de ese tamaño, o sea, de los famosos que están en los clásicos de los libros está Thomas Alva Edison con su bombilla, ¿no? Dicen que lo intentó como 5,000 veces y cada vez aprendió la que no era, entonces cada vez era un aprendizaje. Hay que estar muy alerta porque hay culturas en Latinoamérica que tienen mucho miedo a la pobreza por la historia en general de Latinoamérica, y entonces ese miedo a la pobreza impide que uno entienda en automático, o sea, que no haya que esforzarse a pensarlo, sino que sea una inspiración normal, que acabo de fracasar y ni siquiera conozco la palabra fracaso, no existe la palabra fracaso. Existe una lección nueva, esto no era así, ya, como jugando, ¿no? Sí. Por mi mente están pasando la época en que yo jugaba en tierra con unas canicas de cristal. Sí. Y uno siempre veía, es que tengo que mover el dedo así, hacer así. Uno no estaba pensando en que fracasó. De niño nunca pensé en eso. Claro. Eso me lo enseñaron más adelante los adultos. Y los libros de éxito enseñaban el fracaso. Claro. Pero yo jugaba a jugar eso. Entonces, si uno logra, lo que pasa es que cuando uno tiene hijos, ahí sí hay más riesgos. Ahí sí le entra a uno muchos miedos mayores. Pero, pues no sé, no voy a hablar de eso porque me tocaría entonces recomendar si los emprendedores se deberían casar o no. Claro. No quiero entrar en esas honduras ahora. Sí. Tú recomendabas partir por la metodología UNC a los emprendedores. ¿Ya? ¿Y qué es lo que cuál sería el primer paso? ¿Ir donde un neurofacilitador o trabajar con la aplicación Cero Estrés? Yo creo que el primer paso puede ser descargar la aplicación y empezar a trabajar con ella. Y si surgen inquietudes en el proceso personal o se quiere saber más, se puede entrar a la página de neuroestrategias.com, explorar ahí algunas cositas. También se puede entrar a YouTube, que hay muchos conferencistas y mucha gente que habla de cómo manejar esa metodología. Es muy simple, eso no es tan complejo. Eso es una síntesis como de técnicas orientales de meditación, técnicas occidentales de Gestalt y de cosas pero de una manera muy, muy simplificada. Y si la persona siente que en neurociencias cualquier síntoma que dure más de 15 días lo consideramos que puede estar necesitando una asesoría especial. Entonces se puede conectar con organizaciones que tengan neurofacilitadores, etcétera. Yo no sé si ustedes las podrán nombrar aquí, etcétera. Sí, bueno, entonces aquí está en Chile Fundación Pindal. Fundación Pindal que tenemos puesto también en nuestro... Eso, vale, es llamar a un teléfono y conectarse con ese tipo. La página de Jairo, ahí está la Fundación Pindal, que también estuvimos entrevistando también al doctor Claudio Méndez. Sí. Okay. Ahí sale toda la información que tú puedes ver. Las redes sociales también están en Instagram, Facebook. Ahí está la Fundación Pindal, es los que están dando la formación acá en Chile. Sí. Es un centro que está muy especializado de médicos, ¿cierto? Que está en este tema más integrativo, un poco más de vanguardia en todos estos nuevos descubrimientos y aplicaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con salud. Y en el caso de la ONC también tiene que ver con salud, pero también con el crecimiento personal, ¿no? En Colombia, pues... sabemos o ya hemos desarrollado pues mucha investigación en que no se necesita ir presencialmente donde un neurofacilitador. O sea, se pueden... Mi atención personalizada es vía internet, Skype o WhatsApp o lo que sea, o por teléfono.
casi toda mi consulta está en Europa o está en Estados Unidos. Funciona igual. Claro. Así que es ir trabajando personalmente con la aplicación. En el libro también hay muchos ejercicios que ayudan. Tiene como, no sé, 70, ya no me acuerdo cuántas secciones tiene, y cada sección trae un ejercicio. Entonces las personas pueden ir viendo qué les conviene, qué les es útil, les funciona y qué no, y luego piden ayuda. Entonces a lo mejor se consiguen un neurofacilitador que en unas poquísimas sesiones les destraba para que ellos puedan seguir trabajando solos. O sea, no se genera dependencias de algún tipo de terapeuta. Es más bien, el neurofacilitador está entrenado para desarrollarle a uno su propia capacidad de autotransformarse. Entonces la idea es no generar dependencias. Claro, no generar dependencia. Jairo, no puedo dejar de preguntarte quizá una pregunta que tiene que ver más con el crecimiento personal, mejor con la espiritualidad, que también es parte de nuestro programa. Sí. Y yo escuché una frase que tú dijiste el fin de semana, que esto de estar en el mundo pero no ser del mundo, y que me recordó mucho a otras cosas que había escuchado por ahí. Esa es una frase que la leí hace muchos años en el Evangelio. Ajá. Pues como casi todas las personas en Latinoamérica, nos toca empezar pues por colegios religiosos, y la religión muestra el Evangelio. Y pues uno joven le dicen hay que estar en el mundo sin ser del mundo, pues uno no entiende eso. Eso es una palabra muy rara. Pero ya con el conocimiento del cerebro y todas estas cosas uno sí va entendiendo que se puede vivir la vida, ahora que nombramos un juego y estamos en el mundo de lo económico, las pymes y eso. Entonces hay un juego muy conocido que tiene que ver con el manejo del dinero, que se llama Monopolio. No sé si aquí también se llama en Chile Monopolio eso. Sí. Entonces en ese juego uno compra propiedades, gana, pierde, en fin, todo muy parecido al mundo de las finanzas y ese tipo de cosas. Uno podría imaginarse pequeñito, metido en el monopolio de la vida. O sea, aquí estamos en este momento en un estudio de grabación, etcétera, pero también podemos imaginarnos que estamos, no sé, a 50 metros o 100 metros de altura, y imaginarnos que allá abajo estamos nosotros trabajando en un estudio. Ahora, la habilidad de estar en el mundo sin ser del mundo es poder, que si estamos aquí, conscientes de que estamos aquí y todo está saliendo bien, pues no hay problema, estamos disfrutando de todo este trabajo. Si las cosas se ponen difíciles y uno necesita paz, tranquilidad para tomar decisiones, necesita ver las cosas en perspectiva, pues los grandes millonarios se van a sus yates el fin de semana, solos, y a sus resorts, cosas de ese tipo. Pero nosotros podemos imaginarnos que estamos a 50 metros o 100 de altura mirando lo que está pasando acá cuando esto está complejo, cuando esto está difícil. Entonces, si uno desarrolla esa habilidad de poder estar afuera viendo el monopolio o dentro del monopolio actuando, esa habilidad es mi traducción de la frase del Evangelio: hay que estar en el mundo sin ser del mundo. O sea, poder estar a yo no sé cuántos metros de altura viendo toda esta problemática requiere una filosofía de pensar, una manera de ver la vida, que requiere un cierto camino de formación y de trabajo personal. De formación en el sentido de saber qué es importante en la vida. Entonces, en la vida lo más importante es saber qué es lo más importante. Entonces, eso hay que definirlo alguna vez. Para eso se compran el libro Éxito sí, pero felicidad también. Para saber qué es lo más importante en la vida. Una vez que uno defina qué es lo más importante para uno, entonces pues se va a dar cuenta que hay una cantidad de cosas a las que les damos importancia exagerada, que nos estresa tratar de lograrla o nos da pánico que no la logremos. Y esos son los dos grandes generadores de química que enferman y que terminan acelerando el envejecimiento y matando a las personas. El sufrimiento depende mucho de esa forma de pensar. Ahora, ¿cómo hacer que las formas de pensar
no se somaticen en el cuerpo y uno pueda estar más tiempo aquí abajo en el monopolio sin que lo afecte. Ese es un trabajo que usa la metodología ONC para desactivar los condicionamientos electroquímicos que quedaron antes de los 7 años, porque antes de esa edad el cerebro no puede filtrar ni evaluar qué es bien, qué es mal, qué me conviene, qué no me conviene, qué es lo mejor, qué es lo peor. Eso el cerebro copia del papá y de la mamá en automático y entonces eso queda impregnado en uno y lo condiciona. Así que para poder estar en el mundo sin ser del mundo, o poder estar en el ser fuera de este mundo cuando este mundo está en crisis, son esos 2 caminos. La sabiduría, que eso es tradicional de todas las culturas, de qué es lo importante o qué es lo que realmente vale la pena en esta vida, y el trabajo de desactivar los condicionamientos de reacciones emocionales que deterioran la felicidad o el bienestar. Maravilloso. Que para eso está la metodología ONC, que integra un montón de metodologías adaptadas aquí a nuestro mundo occidental. Eso. Qué maravilloso. Claro. Sí, qué increíble. Recuerda que nos puedes enviar tus comentarios, tus preguntas aquí en #RadioLabChile, Horizonte Positivo. Está muy interesante hoy día la conversación con Jairo. El libro además tiene unas frases muy bonitas, a mí me encantaron. Yo me quedé con una en particular que me gustaría leerla, la frase que dice: el fracaso es una gran oportunidad, dado lo que estamos pasando también en varios países latinoamericanos, para empezar otra vez con más inteligencia. Y así muchas otras, digamos, motivacionales que tú las valoraste y las incluiste también en el libro. Sí. Que son, además de poder en el fondo ir conociéndose, también ir poder motivándose para seguir, digamos, avanzando, sobre todo a los emprendedores que a veces pasamos etapas bien complejas. Claro que sí. Bueno, somos Horizonte Positivo. Hoy día hemos conocido a un personaje muy, muy especial y que de alguna manera está sembrando, ¿cierto? Emprendiendo acá ya 11 años, creo que está acá desde 2008, parece que está haciendo la metodología ONC y de alguna manera está cosechando el cariño que siempre recibe Jairo cuando viene acá a Chile. Así que le damos a dar las gracias nuevamente a Jairo por haber destinado un tiempo de su agenda, que está bien ocupada, pero quiso estar hoy día también con nosotros para poder compartirnos un poquito esta metodología. ¿Dónde puedes contactar a Jairo? Por www.neuroestrategias.com, es la página web, y la otra en Chile, los representantes, ¿cierto?, de Fundación Pindal, que es los que entregan la formación. Así que estás muy invitado y muy invitada a revisar estas páginas. Como siempre, puedes escribirnos para recibir más información o alguna consulta también que tú quieras realizar. Así que estamos aquí día viernes, ¿cierto? Este programa que hemos estado diseñando hoy día y que hemos estado compartiendo contigo. Esperamos que haya sido de tu agrado y también te genere hartas preguntas y hartas también motivación para seguir investigando este camino que es el emprendimiento y el crecimiento personal. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, Jairo, que tengan un excelente fin de semana y ahí nos vemos el próximo viernes a las 11 horas. Eso es. Gracias, muchas Jairo. gracias, que estén bien. Gracias, Jairo. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.